En tiempos de crisis siempre deseamos salir corriendo, o bien para evadir el problema, o bien para ser héroes y dar solución. En algunos momentos no es malo salir corriendo para huir del problema, ni tampoco es malo correr para ayudar a una solución. Pero también entendemos que hay un tercer tipo de reacción, y es la indiferencia. Este es el caso que tenemos hoy en el mundo con esta enfermedad que ha cobrado muchas vidas y ha contagiado a muchos, y en el que nos encontramos a nivel mundial. Una situación en la que cambiaría muchos modelos familiares de vida hoy en día. Con gran incertidumbre, con grandes cuestionamientos, es importante ver que las personas estén en sus casas y no saben cómo tomar acción. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿cuál sería la postura más correcta que debe tener el cristiano? En la Escritura encontramos múltiples ejemplos de todo tipo de casos y problemas, asuntos familiares, guerras, pestes, esclavitud, invasiones, conquistas. Pero en todas estas circunstancias, ¿cómo debemos reaccionar nosotros? Quiero llamar la atención a un caso en particular, y es la vida de Josué, un versículo muy conocido en la historia y de la iglesia, seguramente, y que caracteriza la vida de este hombre, Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Dios libró al pueblo de Israel de manos de Egipto y lo llevó a través del desierto para llegar a la tierra de Canaán, que era la tierra prometida que había entregado a Israel desde tiempos de Abraham. Sin embargo, Moisés no entró con el pueblo a la tierra que había sido prometida, y en cambio este trabajo fue delegado a un hombre llamado Josué. Josué es mencionado en varios momentos en toda la historia de la vida de Moisés. Encontramos, por ejemplo, Éxodo 33, que llama a Josué como acompañante. Era un hombre de confianza de Moisés. También lo vemos en el capítulo 17 de Éxodo, en donde Moisés le delega una responsabilidad de organizar un grupo para ir a una guerra. También encontramos en Números capítulo 13 que Josué tenía una gran convicción y firmeza porque fue uno de los que estuvo espiando la tierra de Jericó, y en el capítulo 14 él está convencido que Dios les dará la libertad. Y finalmente, por poner otro ejemplo, Números capítulo 27, Dios le dice a Moisés que Josué será el que entre a la tierra prometida con el pueblo. Moisés tenía una última labor con respecto a la nación, ya que él no entraría, como ya habíamos dicho, a la tierra prometida. Pero su última función la encontramos en Deuteronomio, y ese sí quiero que lo leamos. Deuteronomio capítulo 1, versículos 37 y 38. El Señor se enojó también contra mí, dice Moisés, por causa vuestra, diciendo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá. Anímale, porque él hará que Israel la posea. Es importante ver entonces que el trabajo último de Moisés era no solamente dar un resumen de todo lo había el viaje en el desierto a la nueva generación de Israel, sino que era animar y mantener firme a Josué, quien iba a ser el que entraría finalmente allá a la tierra que Dios había prometido. Hay muchas enseñanzas en el libro de Josué, pero mi interés ahora es hablar acerca de qué reacción debemos tomar como hijos de Dios ante una situación de conflicto y sobre qué debemos fundamentar nuestra vida, nuestras reacciones, nuestras actitudes frente a lo que sucede. Es entonces cuando comienza esta narrativa maravillosa de la historia de Josué. Capítulo 1, versículo 1 dice que sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo. Una vez más, aquí comienza describiendo que Josué era el ayudante de Moisés. Moisés fallece y Josué todavía era considerado un ayudante.
Sin embargo, el versículo 2 nos enseña el cambio de postura que tuvo Josué en medio de una situación en la que debía enfrentar. Dice el versículo 2: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El reto no era cruzar el río. Al otro lado del río estaba toda la historia esperada para un pueblo y una nación hasta nuestros días, de quien vendría Jesucristo. Era un reto grande el que tenía Josué. No solamente era cruzar un río, sino que también era llevar a la nación al cumplimiento de unas promesas que Dios había hecho con Abraham. Era vencer enemigos, era conquistar tierras, era llevar al pueblo en obediencia a las leyes de Dios mismo. Más adelante aparece entonces ese versículo conocido, el número 8, que habla directamente de lo que Dios hablaría y recomendaría y haría énfasis sobre la vida de Josué. Lo primero que nos menciona es lo que no debía suceder. Dice allí: este libro de la ley no se apartará de tu boca. En estos momentos de tensión, ya sea que tomemos acciones como héroes o para ocultarnos, no debemos apartarnos de la palabra de Dios. Josué, en una ocasión, no consultó a Dios y perdió una batalla. Puedes verlo en Josué capítulo 7. Así que el Señor le advierte que nunca, por ninguna circunstancia, se aparte de la boca la palabra de Dios. Si Josué hubiera consultado allí en el capítulo 7, habría entendido el por qué Dios no respaldó tal conflicto y pelea de conquista que el ejército fue a hacer en tierra de Jai. Estás gobernando tu familia. Considera lo que la Escritura dice. ¿Estás aburrido o aburrida de la monotonía? Bueno, considera lo que la Escritura dice. ¿Darás consejo a otros en estos tiempos? Hazlo conforme la Escritura lo dice. Es la forma más efectiva, siempre de llegar a soluciones y acciones precisas, y siempre de maneras oportunas. La clave entonces para la vida victoriosa de Josué y nuestra en cada momento es no apartarnos del mensaje de la palabra de Dios. Ahora digo victoriosa no según el resultado nuestro, sino el del Señor, que es mucho más grande de lo que podamos comprender. Quisiera mencionar un ejemplo aquí. No es el énfasis de nuestra enseñanza, pero quisiera recordar Hechos capítulo 27, el náufrago de Pablo, cuando casi muere él y toda la tripulación por la necedad que tuvo el capitán, el centurión y el piloto del barco, al no escuchar a un prisionero, claro, como lo escucharían, llamado Pablo. Sin embargo, quisiera hacer mención aquí, porque en el versículo 24 del capítulo 27 del libro de los Hechos, Pablo se levanta y les dice a los del barco que Dios le había dicho que él y todos los del barco vivirían y saldrían con vida, ¿sí? Iban a sufrir un naufragio, iban a sufrir muchas pérdidas, pero sus vidas estarían. ¿Todo por qué? Porque Dios prometió que Pablo sería llevado a Roma y juzgado en Roma. No creo que sea una de las promesas más maravillosas que deseemos en nuestra vida. De pronto diríamos, bueno, estamos vivos y seremos librados. Pero Dios le dijo, tú compadecerás ante el César. Porque el propósito de Dios no era que Pablo viviera y fuera libre. El propósito era predicar el nombre de Jesús allí en Roma y ante todas las autoridades romanas. Claro, él tendría que compadecer ante el César, que era un loco que no tenía estabilidad en sus emociones, de la familia de Herodes. Entonces era una situación muy difícil, pero fue victorioso. Pablo lo entendió como una victoria porque era la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es santa, la voluntad de Dios es justa, es buena, es agradable y es perfecta. ¿Quieres evitar la violencia intrafamiliar? Si consideras siempre el mensaje de la Escritura, eso será posible. ¿Deseas que tus hijos o hijas cambien esa conducta equivocada? Está muy bien, pero ellos deben primero cambiar su corazón, y eso lo hace la Biblia. No menospreciemos el mensaje, el poder y el alcance de la Escritura. ¿Es necesario volver a nacer? Sí, y es posible con Jesucristo según el mensaje de su santa palabra. Por otro lado, Dios no solo le enseñó a Josué lo que no debía hacer, sino que le dice qué es lo que sí debe hacer. Dice allí en el versículo 8, sino que meditarás en él día y noche, día
y noche, en todo momento y en todo lugar, siempre con la Escritura. Puedes buscar, por ejemplo, cómo actuaron las personas en cada situación. Puedes buscar, por ejemplo, el libro de Proverbios, consejos prácticos para tu vida diaria. Si no sabes, si no comprendes, escríbenos y no lo dudes. Es importante entender la Escritura. Te enseñaremos a interpretar el texto bíblico o te pondremos en contacto en una iglesia saludable cercana al lugar donde vives. Pero la solución a toda circunstancia, como las circunstancias presentes de nuestro mundo, es controlar nuestras emociones y actuar o estar quietos, pero con sabiduría. Meditar, dice allí, medita, pero meditar es pensar. Este pasaje no nos lleva a poner nuestra mente en blanco, todo lo contrario, a llenar nuestra mente de la Biblia y pensar como ella lo anuncia. Su contenido es de esperanza, de verdad. Saca a la luz la maldad del ser, pero también las soluciones a cada problema, sin importar cuál sea. La única forma de cuidar nuestras acciones, pensamientos y emociones es a través de la obra de Dios y su enseñanza por medio de la Escritura, como lo dice Josué 1:8. Para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Así, cuando cuidemos lo que está escrito, cuando seamos celosos y cuidemos todas sus enseñanzas, toda su dirección y todos sus preceptos, entonces tendremos cuidado y precaución en nuestro diario vivir. Por ejemplo, ¿por qué nos lavaríamos las manos? La Biblia nos habla a vivir en sabiduría y prudencia. Lavarse las manos es un acto de prudencia en estos tiempos. De no tocar ciertas cosas, de no salir de casa si no es necesario, pero saber cómo estar en casa entonces. Toma un espacio para tu trabajo ahora que estás trabajando en tu casa. Organízalo, ponlo cómodo para ti. Y es algo que la Biblia nos enseña, debemos hacer las cosas con sabiduría. Pero también enseña a tus hijos, no solamente les des cosas para entretenerlos. Ahora la televisión está empezando a enviar cualquier cantidad de programas para mantenerlos ahí distraídos y enseñándoles, pero recuerda que no hay mejor enseñanza que la que los padres deben hacer con sus hijos. No entretengas a tus hijos, está con tus hijos y enséñales. No te exasperes ni exasperes a otros. Ora a Dios y pide que controle y pídele que te controle a ti, tu corazón y el corazón de tu familia, el corazón del hogar. Lee la Biblia. Comienza en orden, lee libros completos de la Biblia, el Nuevo Testamento, los Evangelios. Si deseas algunos temas de interés, acompáñanos a estas reflexiones. También vamos a tener un espacio de lectura de libros acerca de la crianza. Finalmente, hacer lo que la Escritura dice. Termina el versículo mencionando que entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Todo lo que hagas prosperará. Los resultados serán los mejores. Cuando hacemos correctamente, conforme la Escritura, tarde que temprano, las cosas resultarán muy bien en el tiempo oportuno. De manera que la solución a esta situación no está en nuestras manos, sino en las de Dios. Pero dentro de la obra de Dios, según su voluntad, está también nuestra responsabilidad y es buscarle a Él, estudiar la Escritura, pensar en ella, vivir conforme ella nos lo dictamina, y entonces todas nuestras acciones serán las más oportunas, sabias, prudentes y correctas. Amados, que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu hogar en estos momentos, que no seas indiferente a la situación. Actúa con sabiduría para hacer o para estar quieto, pero que sea la sabiduría del Señor. Búscala en todo momento y que Dios te bendiga y Dios bendiga a Colombia.